Hola a todos, bienvenidos a esta clase de Design Thinking, donde vamos a estar aprendiendo de esta metodología que nos ayuda a tener un proceso para desarrollar nuestros proyectos de emprendimiento, minimizando el riesgo de cómo estos se enfrentan al mercado y llegan a su usuario final. Me presento, mi nombre es Paola Verdugo, soy directora ejecutiva de Gearbox, que es la aceleradora de etapa temprana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción. Nosotros nos dedicamos a promover la innovación entre los estudiantes universitarios y a acelerar los proyectos de los nuevos emprendedores para centrar las bases a nivel formativo para que estos postulen a fondos de financiamiento y ya en miras a la primera venta. Nosotros nos dedicamos precisamente a esta parte formativa para que ellos sienten las bases para escalar y seguir desarrollando sus proyectos de emprendimiento de base tecnológica. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, LinkedIn y YouTube y nuestra página web, donde constantemente estamos subiendo información de nuestros programas a los que sin duda ustedes pueden participar. Volviendo con la clase de Design Thinking, me gustaría partir con un marco, con un contexto de la innovación y el emprendimiento, y para eso traigo estos 5 puntos que los nuevos emprendedores deben saber. Revisémoslo. Bueno, el primero dice, comenzar un emprendimiento es una actividad de alto riesgo y sin duda cuando uno empieza un emprendimiento hay una gran incertidumbre de cómo este va a ser recibido por el mercado, un poco lo que mencionaba al principio, ya que si estamos hablando de un emprendimiento innovador, hay algo nuevo, ya puede que no sea completamente nuevo, puede que no exista o puede que tenga funciones que no hayan sido probadas por otras personas, y entonces vamos a estar con todas estas dudas de cómo va a ser la recepción, si a nuestro usuario le va a servir la solución y va a aceptarlo con las funcionalidades que nosotros trabajamos. Para esto sin duda hay un proceso que nos va a ayudar, pero es importante saber de estos puntos. El número 2 es que alto riesgo significa que un gran número no tendrá éxito. Sin duda, muchos emprendimientos fracasan a diario y es parte del proceso para ir mejorando. Lo importante es no estancarse, no quedarse con la falla, sino volver a repetir, pero volver a repetir con el aprendizaje de lo que fallamos anteriormente. Y ese es un proceso totalmente virtuoso, es un ciclo totalmente virtuoso que nos va a ayudar a enriquecer y a mejorar en cada iteración nuestro emprendimiento. Pero es importante saber que cuando nosotros desarrollamos este proyecto no van a salir tal cual como nosotros pensábamos, sino que van a haber muchos aspectos que se nos van a salir del control, y lo principal aquí es adaptarnos. El punto número 3 es la habilidad de escuchar. Escuchar a todas las personas que se encuentran en nuestro entorno. Uno mucho menciona al usuario y eso es gran parte importante de lo que vamos a estar trabajando en esta clase. Escuchar sin duda cuáles son sus reales problemáticas, qué es lo que él busca, qué es lo que aspira, cuáles son sus temores, cuáles son sus expectativas. También hablar con todos nuestros stakeholders, que nosotros hablamos, los stakeholders, me refiero a todas las personas que están involucradas de una u otra forma con nuestra empresa, con nuestro emprendimiento. Hablamos de proveedores, de intermediarios, de la logística, hablar con todo el ecosistema de cómo ve y cómo enfrenta nuestra empresa de producto, principalmente el usuario, para conocer sus reales problemáticas. Lo importante es escuchar y no quedarse encerrado en las ideas que uno tiene. Un error clásico es pensar que uno va a trabajar un producto, va a desarrollarlo en 4 paredes con mi equipo de trabajo máximo y no voy a enfrentarlo a cómo lo recibiría el mercado. Ese es un error fatal que nos va a hacer gastar mucho tiempo y peor, vamos a perder mucha parte de nuestra inversión, ya que es muy probable que vamos a estar olvidando muchas cosas que nuestro cliente nos hubiese dicho si le hubiéramos preguntado. El punto número 4 es enamorarse del problema, no de la solución. Esta es una frase que probablemente la hayan escuchado más de una vez, y es que también otro error común y muy natural, que nosotros partamos con la idea y la problemática resuelta. Nunca nos preocupamos de la problemática, de hecho, teníamos una solución. Vamos a hacer un aparato que hace tal cosa, vamos a hacer una app que desarrolla tal cosa.
pero no pensamos cuáles son las reales problemáticas que tiene nuestro usuario. ¿Qué es lo que no hay solución para esto que la aqueja? O tal vez sí hay solución, pero tiene muchas problemáticas, hay muchos inconvenientes cuando lo utiliza esta otra solución, y yo detecté que efectivamente la problemática va por acá, y desde ahí voy a empezar a trabajar con las soluciones. Ese es algo que nos tenemos que obligar a hacer. Y por último, yo un consejo que les doy: si ustedes ya partieron con el producto, ya el problema resuelto con la solución, empiecen a cuestionarse, y esto responde a qué problemática, y a qué, y a qué, y a qué, y a qué, y vuelven a lo más profundo y a lo más esencial que está requiriendo nuestro usuario. Y eso nos va a llevar precisamente a conocerlo, a empatizar mucho más, a qué está respondiendo, por qué está ocurriendo esto, y eso es fundamental para desarrollar proyectos que efectivamente respondan a las necesidades que tienen los usuarios. Y el punto número 5 es que es muy difícil pronosticar que un emprendimiento tendrá éxito o fracasará. Precisamente por la incertidumbre que hay cuando estamos enfrentando un nuevo producto, un nuevo servicio. Hay muchas dudas de cómo va a ser recibido por el mercado. Son funciones que nunca se han utilizado, y hay mucho cuestionamiento de que si efectivamente va a responder a las necesidades que tiene nuestro cliente, nuestro usuario. Pero no nos podemos quedar ahí, sino tenemos que hacer algo por ello para minimizar este riesgo y efectivamente enfrentar mucho antes de salir con el producto a la venta, enfrentar a nuestros usuarios nuestro producto y averiguar y ir mejorando previamente y con menos inversión, para cuando ya estemos en esta etapa de salir al mercado estemos con un producto mucho más refinado. Eso es lo que nos va a ayudar a minimizar el riesgo. Y aquí tenemos una metodología que es la que ya habíamos anunciado, Design Thinking, donde nos presenta estas 5 etapas que me gustaría aclarar que no es una necesariamente antes de la otra y en secuencia, sino que pueden ir iterando. Es un ciclo Design Thinking, donde al principio uno habla de la importancia de empatizar, de conocer a nuestro usuario, escuchar todo lo que nos dice, observarlo, qué es lo que hace, cuáles son sus conductas, y empezar a analizar y retroceder a aquellas problemáticas que probablemente, si uno le pregunta al usuario, ni siquiera él sabe, pero tú observaste que su comportamiento y sus motivaciones se deben a ello. Y eso, este proceso de empatizar nos va a llevar a tener un profundo conocimiento de nuestro usuario y de lo que de verdad necesita, y finalmente va a responder súper bien a nuestro producto que vamos a trabajar. El otro punto es definir, es cuando ya yo empatizo, estoy en una etapa de divergir mucho, de ampliar mucho conocimiento, pero tengo que después ver cuál es la principal problemática que tiene nuestro usuario, y ahí es donde estoy en la etapa de definición, para luego pasar a la ideación, donde nuevamente vamos a ampliar las opciones, ideando múltiples soluciones que podrían responder a esta problemática identificada, hasta llegar por un proceso lógico, que también lo vamos a estar conversando, a esa idea que finalmente vamos a prototipar, porque es importante testearlo, rápidamente tener un producto, pero no muy elaborado, precisamente un producto barato, que es lo que nosotros hablamos de prototipo, y para precisamente validarlo y ver cómo es la aceptación de nuestro usuario. De todo esto vamos a estar hablando etapa por etapa. Y aquí les presento a Tim Brown, que es CEO y founder de IDEO. IDEO es una consultora que crea soluciones innovadoras ante distintas problemáticas. Algunas de las más conocidas son el mouse de Apple, entre otras, pero lo principal que, por la razón que les vengo a presentar, es Tim Brown. Él desarrolló esta metodología de Design Thinking con la importancia del enfoque en las personas. Si leemos aquí, dice: centrándose en las necesidades de los seres humanos, podemos enfrentarnos a preguntas más grandes y más interesantes. Precisamente eso es lo que yo los invito a conocer a las personas, a sus usuarios, qué es lo que efectivamente ellos requieren, y partir de eso para ya de plano a desarrollar sus distintos productos, que en su caso son videojuegos, conocer efectivamente qué es lo que ellos quieren, y más allá de lo que ustedes escuchen de ellos, sino conocerlos a fondo. Entonces, ¿cómo funciona el mindset
cómo es el pensamiento precisamente del pensador de diseño. Y lo fundamental es estar centrado en las personas, o sea, nuestra atención siempre va a estar en nuestro usuario. Cómo es, qué es lo que necesita, qué le aqueja, qué no, su problemática no es respondida por ningún otro servicio, ninguna otra funcionalidad. Eso va a ser lo principal. Lo otro es estar impulsado por la curiosidad, va muy de la mano con lo anterior y tiene que ver con lo que ahí está destacado, que dice mente de principiante. Lo importante es cuestionarse todo. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a aceptar muchas problemáticas, por ejemplo, a aceptar que tal vez esto es complicado porque simplemente es así, pero no estamos haciendo el esfuerzo de preguntar, pero ¿por qué está pasando esto y por qué se realiza esto otro? Entonces la invitación a esta mente de principiante es ser como un niño que constantemente está preguntando cosas que para nosotros pueden ser muy obvias, pero al hacer ese ejercicio, a forzarnos a preguntarnos el porqué de todo, vamos a estar descubriendo aspectos muy interesantes que sin duda estábamos pasando por alto, pero pueden ser el punto de partida y el punto de inflexión para llegar a una solución muy innovadora. Otro punto es aceptar la complejidad. Entender que hay tantas variables es fundamental en el pensador de diseño. Nada es tan simple, tan superficial como una observación, algo que nosotros vemos y que nos dicen nuestros usuarios que tal vez necesitan tales funcionalidades, sino entender que hay mucho más detrás de eso y eso nos va a llevar a ampliar nuestro pensamiento y trabajar con muchas más opciones. Otro punto es ser visual y demostrar. Cuando ya estemos en estas etapas, ya cuando tengamos la idea, no es cuando uno ya le va a contar a las personas, no simplemente contarles y decirles tengo una idea de un producto que es más o menos así y hace más o menos tal cosa. Eso va a hacer que el usuario, la persona que le estoy preguntando, se haga una idea diferente a la que tú tienes en tu mente. Entonces, ¿qué te recomendamos hacer y qué hace el pensador de diseño? Es materializarlo en algo, hacer un dibujo, hacer un prototipo pequeño para que las personas vean esa funcionalidad y digan, ah, ya te referías como a esto, me parece súper interesante, pero me gustaría tal vez otra cosa, y ahí es donde vamos a tener mayor información. Y la otra de la mano de esta, experimentar y repetir. Enfrentar nuestros prototipos a nuestros usuarios cada vez más refinados porque vamos teniendo información esencial y cada vez van respondiendo mejor a las problemáticas y sin duda repetir con el aprendizaje cada vez mejorando y evolucionando en el desarrollo del mismo. Y otro tema que es fundamental en el pensamiento de diseño, por un lado la creatividad que uno tiene, ahí se ve este dibujo del cerebro humano que tiene su lado analítico y creativo. El lado creativo es fundamental en innovación, pensar muchas ideas, salir de la caja, como se habla constantemente de lo cuadrado, pero también a la vez ser lógico, tener un proceso que nos ayude a minimizar el riesgo, porque si bien estoy segura que hay no muchos, pero hay algunos empresas que surgieron de una idea que sin probarla mucho salieron al mercado y les resultó, puede ser, pero les aseguro que la mayoría no va a responder a esto y si ustedes se arriesgan así de simplemente me tinca que podría ser este producto sin hacer todo este proceso de hacerme estos cuestionamientos, es muy probable que va a tener muchos errores, que pudieron haberse evitado precisamente enfrentándolos en etapas muy tempranas para ser mejorados. Esto se los recomiendo porque les va a hacer ahorrarse mucho de su tiempo, mucho de su trabajo, de sus preocupaciones y de su dinero que están invirtiendo para desarrollar estos productos, estos videojuegos en sus casos. Así que el pensamiento de diseño tiene que estar justo en la parte central, en una fusión perfecta entre lo creativo y lo analítico. Y también hay otras variables que hay que considerar para que una innovación sea exitosa. Por un lado, no tengo que olvidar lo que necesita, lo que me está solicitando mi usuario, los deseos de mi usuario.
sin duda nuestro producto tiene que responder a qué es lo que está necesitando y qué no está haciendo, no es respondido de una manera totalmente completa por un producto que ya existe o tal vez ni siquiera existe. Pero por otro lado también no tengo que olvidar la viabilidad económica, no me puedo perder tampoco respondiendo totalmente a los deseos del usuario y pensar en una solución que no va a ser viable, no se va a poder pagar, o sea, yo no le voy a poder cobrar lo que vale eso al usuario porque él no lo va a pagar, o sea, tengo que tener cuidado con eso. Y también la factibilidad técnica, porque yo los invito a que sean muy creativos y es una etapa que los obligo a hacer. Tienen que hacerlo como pensadores de diseño, de ser muy creativos, ideas alocadas, ¿por qué no? Pero después llega una etapa que hay que sentarlo a algo que ustedes puedan realizar, que esté dentro de la tecnología existente o que se pueda hacer. Entonces, ese equilibrio perfecto entre deseo del usuario, viabilidad económica y factibilidad técnica es lo que ustedes deben buscar. Y ahí dice, es como trabajar en un rompecabezas, solo que de forma dinámica. Hay que adaptarse o terminar el juego. Y aquí ya entramos a las etapas de este ciclo Design Thinking, donde al principio hay mucha confusión, hay mucha incertidumbre, muchas dudas de cómo vamos a proceder con el desarrollo de nuestro proyecto, pero ya seguro de a poco vamos a ir eliminando todas esas dudas, esas incertidumbres y vamos a llegar a esta línea sólida donde ya vamos bien encaminados y sabemos que nuestro producto va a tener con mucha más seguridad una buena aceptación. Y ahora vamos a revisar punto por punto las etapas del ciclo que ya lo habíamos conversado muy a la rápida. El punto número 1 es empatizar. Y empatizar aquí yo les digo salir de la zona de confort e indagar, ya que es fácil, como les decía, esta figura de encerrarse en 4 paredes con tu equipo de trabajo y entre ellos empezar a lanzar ideas, decir yo creo que mi usuario necesita tal cosa, sí, porque yo necesito tal cosa, porque muchas veces el usuario al que yo estoy respondiendo también soy yo. Yo también soy parte, por ejemplo, de las personas que juegan estos videojuegos que ustedes están desarrollando. Pero también es fundamental pensar que hay distintos tipos de personas. Tienen comportamientos similares, sin duda, porque están dentro de un segmento que es similar, pero hay distintas características que va a cambiar según lo que le preguntas a tal persona. Entonces, lo importante es empezar a preguntar, a cuestionarse con mucha gente, con un gran volumen de personas, preguntarle e indagar, observar, ver sus comportamientos. Y para esto, algo fundamental en la empatización es no solo quedarse con el preguntar. Y aquí vamos a ver métodos de empatizar, porque cuando uno pregunta, generalmente las personas se guían por las cosas que conocen. Entonces, bueno, aquí habrán escuchado tal vez una frase clásica de Henry Ford que decía, si yo le hubiese preguntado a la gente qué necesitaba, me habrían dicho caballos más rápidos. Y es un excelente ejemplo de las respuestas que nos puede dar una persona. Una persona siempre nos va a dar respuestas en base a lo que conoce. Entonces, la más lógica habría pensado que el caballo corriera más rápido y me quedo ahí. Entonces, si yo me quedo en eso, estoy perdiendo un amplio mundo de opciones, en este caso los autos, que era una tecnología totalmente nueva que se pudo crear. Eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado en el momento de empatizar y para eso hay técnicas que se las voy a contar y más adelante ustedes las van a poder aplicar en unas tareas que les tengo preparadas para que pongan en práctica estas herramientas. Entonces lo fundamental es que ustedes pasen de eso que les dice el usuario, de eso que ustedes observan a simple vista y empezar a escalar a aquello que está más oculto, a aquello que está más profundo, a las reales motivaciones que llevan al usuario a comportarse de tal o tal manera. En concreto, ¿cómo puedo empatizar con mi usuario? Tenemos los métodos no activos y los métodos activos. El no activo es de observación. Aquí se conocen dos métodos clásicos, que el método sombra. El método sombra es, en términos generales, habla de seguir a una persona, que sea nuestro usuario tipo,
seguirlo sin interferir en su día. La idea es que uno no le esté conversando ni interrumpiendo sus acciones, sino seguirlo de la manera más discretamente posible, precisamente para que este no cambie su comportamiento. La idea es que efectivamente él casi ni me note, yo solamente esté ahí mirando, él hace tal cosa, anotándolo, qué hizo ya, cómo lo hace ya, claro, y por qué lo hará. Me tinca que lo hace por tal razón, empezar a ponerse en el caso de, y en el caso de, por qué creo que lo hace, y empezar a tomar toda esa información. Ese es el método sombra. Otro método que les voy a plantear es el método que se llama mosca en la pared. Este es un poquito menos invasivo, nos permite interferir menos en el comportamiento del usuario, que es lo que nosotros buscamos, porque cuando nosotros observamos queremos que la persona tenga un comportamiento natural, como lo haría normalmente, para de verdad aprender qué es lo que hace y cómo mejorar lo que está él realizando. Entonces, en ese sentido, vamos a sentarnos, por ejemplo, siempre yo me imagino esta figura, estoy en un café, está la gente en sus mesas, yo me voy a estar en una esquina donde ni me noten con una libreta y voy a mirar. La persona se acercó, hizo tal cosa, pidió tal café, si tiene tal edad, usualmente pide esto, pide con azúcar, pide sin azúcar. Todo eso ustedes lo notan. ¿Y por qué creo que lo hace tal cosa? Ah, estoy notando que por segmentos de edad tienen tal comportamiento y otros segmentos tienen tal otro comportamiento. Toda esa información las vamos a notar. Aplicado a videojuegos, tenemos algo muy útil que nos va a ayudar a observación, que son estas transmisiones que se hacen por Twitch, por YouTube, de estos streamers que juegan videojuegos. El proyecto que yo estoy trabajando es de un tipo de juego determinado, aquí vemos todo, por ejemplo el Minecraft, es tipo Minecraft, yo voy a ver varios jugadores que jueguen este Minecraft, quizás del perfil de jugador de Minecraft, y voy a empezar a hacer este proceso lógico de observar, donde como es una transmisión precisamente no voy a interferir en nada en su comportamiento, él va a estar tranquilo desde su habitación grabando y mostrando cómo es su comportamiento de juego, y ahí voy a tomar mucha información que nos va a servir para después desarrollar nuestro videojuego. Otros métodos activos ya aquí en vías a conversar con el usuario. Aquí hay dos clásicos, que es la entrevista y el focus group. Ambos son buenos y ambos tienen sus ventajas y sus desventajas. La entrevista, lo importante de la entrevista es que no sea rígida. Lo que les recomiendo es no le pregunten a la persona ¿a usted prefiere hacer tal cosa o tal cosa? ¿Usted le gusta más esta funcionalidad o esta funcionalidad? ¿O esta forma o esta otra forma? No les den opciones. Háganle preguntas lo más amplia posible para que la persona se pueda explayar y darles mucha más información. ¿Qué opina de tal cosa? O también otra técnica muy buena es preguntarle por historias. Por ejemplo, ¿recuerda usted cuando compró su primer videojuego? ¿O recuerda usted cuando compró tal videojuego de tal tipo que a ustedes les interese indagar? Entonces hacen esa pregunta y él les va a contar toda la historia, que partió de la casa, lo vio en un comercial, qué sé yo, llegó a tal lugar donde lo compró. La idea es que les cuente todos esos detalles, donde de todos ellos van a ir sacando información. Van a empezar a contarles un poquito de motivaciones, de sentimientos, qué pensó cuando hizo tal cosa, y de ahí van a sacar mucha más información de lo que ellos simplemente les dicen. Y en el focus group es algo muy interesante, ya que es mucho más rápido que la entrevista, que estar preguntando uno a uno a 100 personas haciéndole la misma entrevista, es algo que nos lleva mucho tiempo. Entonces el focus group precisamente nos ayuda a ahorrarnos todo ese tiempo, reunir a un gran número de personas y hacerle estas preguntas. Sin embargo, un inconveniente que tiene el focus group es que siempre cuando hay un grupo de personas y uno hace una pregunta, hay un grupito que es muy activo, proactivo, y te va a responder y va a sesgar las respuestas de los demás. Muchas veces las personas, cuando escuchan una opinión,
se inhiben de dar su propia opinión, ya que tratan de asemejarse a lo que dice el primero que habló. Ese es un riesgo que se corre con el focus group y hay que tener mucho cuidado si se decide utilizar esta metodología. Luego, siguiendo con las etapas del design thinking, entramos a definir. Y para definir, aquí vamos a encontrar una palabra que es el insight. El insight es una revelación de una oportunidad oculta que alberga entre las necesidades de mi usuario. Por eso aquí dice revelar la oportunidad oculta y direccionar el desafío. Y esto responde precisamente cuando uno está en esta etapa de empatizar con el usuario y pasa de las observaciones y de las conclusiones que son superficiales y llega a algunas mucho más profundas, es donde ustedes van a tener estas revelaciones de qué efectivamente mueve a la persona, que la hace tomar tal decisión o tal otra decisión y tal comportamiento. Estos insights es importante que los diferencien de los datos. Por ejemplo, en el primero un dato sería las personas de tal edad les gusta jugar videojuegos de carrera porque quieren experimentar cómo conducir un auto de carrera. La idea es que no se limiten a eso, sino a la motivación que hay mucho más profunda de ello, que en este caso sería que el buscador busca vivir una experiencia real. Y en ese sentido, cada vez los juegos, en este caso de carrera, buscan ser mucho más realistas en cada detalle, ya que se pueda ver las manos. Probablemente ustedes conozcan juegos que son mucho más realistas que estos de carrera, y es precisamente en ese afán que la gente quiere, los jugadores de videojuegos, quieren vivir una experiencia lo más real posible. Y otro tema, por ejemplo aquí mirando qué sería un dato diferente de un insight, en el segundo ejemplo, uno podría decir a los jugadores les gusta que tenga una música con sentido, que los colores sean adecuados. Esos son solo datos. Aquí lo profundo es que el jugador busca sentirse parte de una narrativa. Y entonces cuando uno parte ya de que quiere ser parte de una narrativa, empieza a ver a todos los componentes. Y aquí ustedes pueden ampliar qué significa ser parte de una narrativa adecuada a el videojuego que ustedes estén trabajando. Y el último insight, estos son solamente de ejemplo. Ustedes que son más expertos, estoy segura que van a encontrar otros mucho más precisos, y les invito precisamente a eso. Aquí yo puse otro que los jugadores buscan avanzar incluso cuando no tienen tiempo. Sobre todo estoy pensando en estos juegos online que avanzan cuando lo están trabajando, cuando están ahí activamente jugando, pero hay muchos horarios que ellos no pueden estar ahí conectados de manera activa, entonces ahí se responde de distintas maneras, estas opciones AFK. Entonces algún desarrollador de videojuegos notó esta problemática y respondió con esa solución, y con muchas otras que también responden a ese mismo insight. Estos son solo ejemplos, como les digo, pero la idea es que ustedes revelen estas oportunidades ocultas, revelen esta motivación oculta que tenía el usuario, y que eso me va a responder a llegar a una solución que estaba fuera de lo que tenía contemplado. Luego llego a la parte de idear. Aquí comienza la lluvia de ideas. Cuando yo ya tengo claro el insight con el que voy a trabajar, planteo mi desafío en concreto, que el que voy a responder, empiezo a trabajar en soluciones que me lleven a responder este desafío. Y para esto, una metodología que yo les recomiendo, que es la más usada, es el brainstorming de ideas. El brainstorming se hace con un grupo de personas. Ustedes van a invitar a todo su equipo de trabajo en un ambiente lo más relajado posible. De hecho, yo más adelante les voy a enseñar unos ejercicios de creatividad que se utilizan. Entonces, en este ambiente, ustedes van a empezar a conversar, relajarse. La idea es que haya muchas risas, nadie se inhiba de dar sus comentarios. La idea es que estén totalmente abiertos a dar su opinión. Y cuando esté este ambiente, van a empezar a lanzar ideas. Ya tenemos esta problemática, ¿cómo lo podríamos responder? Y entonces alguien dice tal cosa y lo empezamos a anotar en estos post-it que nos ayudan mucho visualmente a contar la idea.
Lo importante es que no se dediquen a escribir un texto enorme donde explique al detalle esta problemática, sino que simplemente hagan un dibujo o pongan unas par de palabras que sea la solución que se están proponiendo y la pongan. Para esto sí, a pesar de que el brainstorming es un proceso totalmente creativo, hay un par de reglas que les van a ayudar efectivamente a hacer este proceso de manera ordenada. El primero es cuantas más ideas mejor. No se limiten en el número de ideas. Es muy común que al principio uno está muy activo, como que salen muchas ideas al principio, están todos muy creativos, pero hay unas etapas que uno se empieza a estancar. Pero no se preocupen de esa parte. Cuando ocurra eso, empiecen a ponerse en situaciones súper extrañas. Por ejemplo, ¿qué haría Superman si pensara tal cosa? ¿Qué haría tal otro personaje si respondiera hasta otro problema? Y ahí van a poder seguir conversando y debatiendo todas estas temáticas. Así que la idea es que se diviertan, que sea un proceso relajado donde puedan salir muchas ideas y cuantas más, mejor. Aquí lo importante no es tanto la calidad, lo importante es la cantidad de ideas. El segundo, y el que estaba mencionando, es divertirse. La idea es que no sea algo aburrido, algo frustrante, que tengo que sacar cálculos para hacer esto, sino que sea algo natural, de sacar a relucir todo lo que hay en su mente, todo ese potencial creativo que tienen. Ese es el momento, el brainstorming es el momento de sacarlo a la luz. Lo otro, animarse a tener ideas locas, ¿por qué no? La calidad aquí no es lo importante. Lo importante aquí, en esta parte, es la cantidad de ideas. Luego también ser visuales, como yo les digo, no, por favor, cuando hagan un brainstorming que nadie haga un texto gigante de la solución, sino que haga un dibujo, escriba un par de palabras que describan la solución y suficiente. La idea es seguir avanzando y más ideas. Otra cosa fundamental y por favor que todos no cometan este error y que hagan así, no juzguen ninguna idea. Es algo que es difícil porque es muy natural cuando a alguien se le ocurre una idea loca, uno va y se ríe. Ese es un error gravísimo en el brainstorming porque dependiendo de la personalidad de la persona se puede cohibir mucho después de seguir dando ideas ya que se rieron de la idea previa. Es importante que a pesar de que nos divertamos, con respeto, tomemos cada idea que está surgiendo, porque si bien esa no va a ser la solución en concreto, sí nos va a dar pistas muy claves de cómo va a ser la solución final. Y lo final, la regla final y muy puntual, a pesar de que este sea un ejercicio muy dinámico, es conversar una idea a la vez. He participado en muchos brainstorming que están todos de manera individual, se le ocurre una idea y la ponen y el otro está así y nadie conversa, o están muchos a la vez, como que se forman dos grupos diferentes y un grupo está hablando de esto y otro grupo está hablando de esto. Por favor, no hagan eso, que todos escuchen las ideas. Habla tal persona, ay, tengo tal cosa, tal idea, se toma 30 segundos para hablar. La idea es que no, tampoco se queda una persona ahí hablando 2 minutos de que es mi idea, es buena por tal cosa. No es el momento. El momento es de disparar ideas, mencionarlas, todas las escuchamos, la pusimos en la pizarra y seguimos con la siguiente idea. Y así, vamos fluyendo en un proceso muy rápido. Tómense 30 segundos por idea. Luego de este proceso, cuando yo ya tengo mi pizarra, mi pliego de papel lleno de ideas, vamos a empezar a clasificarlas. Y en este proceso de clasificación la vamos a agrupar en segmentos que tengan sentido, es decir, que respondan a un mismo, tengan una misma característica. Agrúpenla en grupos que tengan sentido de estar dentro de ese mismo segmento. Y luego de eso, las caminadas que se usan son dos. O bien a veces hay una solución sola que es la más acertada dentro de ese grupo de ideas, o una fusión de varias. Esa es una idea muy buena de tomar varias de estos post-it y formar una nueva solución. Ahí probablemente en cada segmento van a tener distintas soluciones y luego pueden hacer una fusión gigante con las funcionalidades más importantes, con las más significativas, o bien tomar un elemento y un par de características de las otras. Lo importante es que después en este proceso de segmentación consideren las ideas
que más le parecen a todo el equipo. Una cosa que se recomienda mucho y lo había obviado, pero es importante mencionarlo, cuando tengan todas las ideas, hagan una pequeña votación. Eso les va a ayudar mucho a no estresarse entre, imagínense que tengan 100, 200 ideas, 200 papelitos, hagan una votación. Cada miembro del equipo puede votar por 5 de esos posts. Entonces, cada uno vota, entre todo el equipo, al final se quedaron con 15 de esas ideas y con esas 15 nacen estos grupos, los segmentan con una característica en común y entre todo eso generan una gran solución que reúne algunas de las características de esos posts. Y ya con esa etapa entramos al prototipar. Experimenta, falla, aprende y repite. Es importante no quedarse ahí con la idea y no hacer nada. Si tienes solo una idea, no tienes nada. Es importante empezar a materializar tus ideas y es importante experimentar para después llegar a esta fase de validar con nuestro usuario. Pero lo importante de prototipar, aquí me voy a la siguiente lámina, es fallar rápido y fallar barato. Un error gravísimo sería yo encerrarme mucho tiempo, estar desarrollando en este caso por ejemplo un videojuego, no mostrárselo a nadie y después pillarme que tengo 1.000.000 de problemáticas que no consideré, 1.000.000 de variables que no consideré y ahora gasté mucho dinero en realizarlo y está todo perdido porque solucionar eso que me di cuenta súper al final ya es imposible o muy costoso, tan costoso como ya fue el desarrollo. Esa problemática es lo que le invito a solucionar mediante el prototipaje en sus distintas etapas. La primera etapa, aquí están los prototipos de inspiración. Estos son prototipos muy simples, no sé si se distingue bien en la diapositiva, pero ese es un dibujo. Es nada más un dibujo, ustedes pueden hacer algo muy sencillo donde se muestre que mi personaje tiene que hacer tal cosa, se enfrenta a este boss, tiene distintas vidas, le vamos a dar 5 niveles de avance, muy simple solamente para yo con ese dibujo, con ese prototipo muy simplecito, algo muy del papel, se lo muestre a las personas que usarían cuando se desarrollara este videojuego y empezar a preguntarles ¿qué te parece esto? ¿Te gusta tal funcionalidad que tendría? ¿Qué te parece? Ahí voy a sacar las primeras impresiones. Muy a la rápida va a ser como más de la primera impresión, ya que sin duda esto no va a ser muy utilizable, va a ser nada más para indagar en la aceptación que tendría mi producto, en este caso un videojuego. Luego de ya tener claro que la aceptación del videojuego está aprobada por nuestro futuro mercado, nuestro usuario, pasamos a los prototipos de evolución. Aquí cuando hablamos de cosas tangibles, hablamos mucho de las impresiones 3D, por ejemplo, cosas muy simplecitas que tampoco estén muy trabajadas, que sean baratas, por favor. En este caso, lo más que se acerca en el caso de videojuegos sería, por ejemplo, una prueba alfa. Si bien esto igual está un poco más trabajado, las pruebas alfa, como ustedes saben más expertamente, todavía tienen muchos problemas grandes. Entonces, la idea es que no esté totalmente refinado y que venga a responder estos problemas que son más graves y ya tenga otro prototipo que ya esté mucho más refinado de estos problemas más graves para después ya preocuparme de los detallitos pequeñitos. Luego paso a estos prototipos de validación y aquí estoy ya un producto casi que va a salir al mercado. O sea, yo los problemas graves, la aceptación del mercado ya tengo claro que eso está bien. Y ya me estoy preocupando de los pequeños detalles que son importantes también porque también me puede gatillar de que mi competencia hizo algo mucho mejor en este camino que yo. Entonces, con el prototipo de validación yo sí ya invertí más dinero, no tanto como en el producto final, y me preocupo de presentarlo a mi usuario y que interactúe con él, vea si le gusta, esto serían las pruebas betas, por ejemplo, como puse acá yo, y recopilar más información para después salir ya oficialmente con mi producto final, ya que está totalmente refinado, ya indagué en todo, probé todas mis funciones y llegué a este nuevo producto que está mucho más refinado. Y en este mismo proceso de prototipar,
porque prototipar uno habla más del construir, pero va muy de la mano, así que uno siempre lo menciona, está la validación, de no contar las cosas, sino mostrarlas, o sea, hacerlas tangibles y mostrarlas a nuestro usuario. Entonces, cuando yo le muestre mi prototipo a mi usuario, a quien sería mi usuario, escucharlo activamente, escucharlo empáticamente, que dice libre de tus propias ideas y prejuicios, ya que sería muy lógico que uno, después de invertir tanto trabajo en mi producto, voy a tener una muy buena impresión de él. Probablemente ya no me voy a dar cuenta de algunas problemáticas que tal vez habían, y es importante de escuchar qué dicen ellos. No meterles ideas a ellos, la idea es que ellos sean naturales de lo que piensan, y no terminar recibiendo la misma feedback que yo mismo pensaba en mi producto, sino que ellos sean libres de pensar qué primera impresión les da este producto, qué les pasa cuando ven esta función, si les acomoda, o en realidad yo mismo observo que como que no responde muy bien la función, tal vez yo debería hacerle tal mejora y sería más cómoda y facilitaría el uso y le incentivaría más a usarlo. Todo eso hay que escuchar y observar.